¿Cómo influye la forma de hablar para convencer a los demás? ¿Quieres convencer a alguien para que haga algo? Por ejemplo, eres un vendedor o vendedora y te gustaría convencer a tus clientes para que compren y así vender más. Según un reciente estudio de la Universidad de Michigan, la forma de hablar influye poderosamente sobre tu capacidad para convencer a los demás sobre algo. Hablar un poco más deprisa te hace más convincente, pero no como una locomotora. La forma de hablar y la capacidad de persuasión se basa en un estudio mencionado anteriormente en el que examina cómo influye la forma de hablar en la capacidad de un operador para convencer a un grupo de personas que respondan a una encuesta telefónica. Las conclusiones de este estudio se podían aplicar a la capacidad de un vendedor para convencer a su cliente o a la probabilidad de convencer a tu jefe para que te dé un aumento de sueldo. La velocidad al hablar y la capacidad de persuasión. Según se pudo comprobar en el estudio, las personas que hablan deprisa, aunque no demasiado deprisa, tienen más posibilidades de convencer a alguien que aquellas personas que hablan bien despacio o muy despacio. En concreto, la velocidad ideal para convencer a alguien de algo son entre 3 y 3 palabras y media por segundo, teniendo en cuenta que la media son 150 palabras por minuto. Esto significa que hablar un poco más deprisa que la media mejora tu capacidad para convencer a los demás. En el estudio se analizaron grabaciones de 1.380 llamadas telefónicas, donde un operador intentaba convencer a alguien para que respondiera a las preguntas de una encuesta telefónica. Quizás pienses que convencer a alguien que te responda unas preguntas por teléfono es cosa fácil, pero teniendo en cuenta que estas encuestas duran entre 30 y 45 minutos, la tarea era bastante complicada y requiere un alto grado de persuasión por parte del entrevistador que hace la encuesta por teléfono. En la investigación también se estudió la influencia que la fluidez al hablar y el tono de la voz tiene sobre la capacidad para convencer a alguien de que haga algo. Según la interpretación de los autores, las personas que hablan demasiado rápido se perciben como personas que intentan venderte algo a toda costa y por lo tanto poco fiables. Por el contrario, las personas que hablan demasiado despacio se las percibe como personas poco inteligentes o excesivamente pedantes. Esto es lo que cabía esperar a priori antes de analizar los datos. El énfasis al hablar y la capacidad de persuasión. El dato más sorprendente del estudio se produjo al analizar el énfasis que se pone al hablar. Siempre se habla pensando que las personas que ponen mucho énfasis al decir las cosas, con muchos altibajos en el tono de la voz a lo largo de la frase, resultan más convincentes, pero no es necesariamente así. Según los resultados globales del estudio, el énfasis que se pone al hablar parece que apenas tiene efecto sobre la capacidad para convencer a los demás. Pero ya un análisis más detallado descubre que poner un cierto énfasis en lo que se dice y variar el tono dentro de la frase para que no resulte monótono sí que resulta más convincente que hablar con desgana y sin variar el tono de voz. Sin embargo, si se producen demasiados altibajos en el tono al hablar y se pone demasiado énfasis en lo que se dice, el discurso suena artificial. Impostor, como si estuvieras actuando como si fuera una soflama. Esto resulta perjudicial para convencer a los demás, ya que si el otro piensa que estás actuando y que la emoción que pones al hablar es fingida, no se fiarán de ti y no es posible convencerlos de nada. El tono de voz agudo o grave y la capacidad de persuasión. El tono de voz alto o grave es una cualidad que tiene mucho que ver con el género de la persona, hombre o mujer, y también está muy relacionado con el tamaño de la laringe o de la cavidad torácica. En general, los hombres tienen una voz más grave que las mujeres. En el estudio se estudió la influencia del tono del entrevistador, ya sea hombre o mujer, sobre la decisión de contestar a las preguntas, para saber si influía tener un tono de voz agudo o grave. Es decir, se analizó el tono de voz para ver si influía en la capacidad de convencer a los demás. Y se pudo comprobar que los hombres que tenían un tono de voz alto, aguda, tenían menos éxito que los hombres que tenían una voz grave. Es decir, que tener una voz grave ayuda a los hombres a ser más persuasivos. Sin embargo, en el estudio no se vio que el tono de voz, tener una voz más aguda, ayudar a las mujeres a ser más persuasiva. O sea, más grave o más aguda en una mujer no se sabe si ayuda. No se demostró, pero sí, una voz más grave ayuda a un hombre a vender. Si quieres saber más sobre el efecto que tiene la voz, pues deberías de leer artículos con el tono de la voz en la comunicación oral y aprender más acerca de este tema. Las pausas y el hablar en la capacidad de persuasión. En la investigación también se estudió el efecto de las pausas al hablar sobre la capacidad para persuadir a los demás, y se comprobó que las personas que hacen pausas frecuentes al hablar tienen más capacidades de persuasión que aquellos que hablan de forma fluida. Es decir, hacer pausas al hablar trae mejor resultado. Eso también resulta contrario a la intuición y a lo que se pensaba. ¿Por qué? Porque si tú no haces ninguna pausa, es una metralleta lo que haces y estás ametrallando. Si haces pausas, respiras,
enfocas, enfatizas y ayuda. Y según parece, las personas de forma natural hacemos al hablar entre 4 o 5 pausas por minuto. Estas pausas pueden ser simplemente un momento de silencio o bien rellenar la pausa con algún tipo de sonido del tipo Por lo tanto, hablar haciendo pausas frecuentes es lo natural, y hablar con naturalidad ayuda a ser más convincente. Si alguien habla sin hacer pausas, como si se hubiera aprendido de memoria lo que tiene que decir, entonces lo que dice suena impostor y parece que no se cree en lo que se dice. Y si tú no crees en la bondad de lo que dices, es imposible convencer a los demás de que algo es bueno. Por ejemplo, leer un guión, como hacen algunos televendedores, resulta muy poco persuasivo y no convence a los posibles clientes ni anima a comprar nada, como habrá podido comprobar cualquier principiante de la venta telefónica cuando ha hecho el seguimiento de un guión. Si quieres saber más sobre cómo vender por teléfono, podrás ver un nuevo vídeo si te suscribes, compartes y sobre todo si pones algún comentario para mantener el canal. También recuerda que se pudo comprobar que si alguien hace demasiadas pausas al hablar o hace pausas demasiado largas, resulta poco fluido y menos convincente que si habla de forma natural. Haciendo pausas frecuentes perderás la venta. No haciendo pausas perderás la venta. Tienes que hacer las pausas naturales. Aún así, estas personas que hacen pausas más largas resultan mucho más convincentes que aquellos que no la hacen y que están recitando un discurso. Así que hablar con fluidez y sin hacer pausa alguna no da ventas. Espero haberte ayudado con las pausas al hablar y la capacidad de persuasión, con saber que el tono de voz agudo grave ayuda también a la capacidad de persuadir, que el énfasis al hablar no es tan importante pero también tiene algún matiz que ayuda, la velocidad es determinante y la forma y la capacidad en la que uno habla es lo que convence auténticamente. Recuerda que hablar un poco más deprisa te hace más convincente, pero que tampoco te pases, y que hablar fluido e intentar convencer a los demás es primero creer lo que dices para poder transmitir credibilidad en lo que le digas. Gracias por ver este vídeo de cómo influye la forma de hablar para convencer a los demás, y visita nuestra página web www.asesoración inmobiliaria para poder ampliar información o suscribirte en nuestra red de agencias que te permitirá que puedas vender más y facturar mucho más. Gracias por verlo y hasta el siguiente.